Bueno, vamos a continuar con la enseñanza que vimos hace 8 días, no, pues el sábado. Hace 8 días estábamos en la maratón. Que tiene por título esto: cuando la presencia habita en la casa. Y hablábamos de un personaje bíblico llamado Obed-Edom, el cual recibió la presencia de Dios en su casa. Y recordábamos que la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era el arca del pacto. ¿Listo? Entonces vimos que aunque muchos se incomodaron por la presencia, por lo que sucedió cuando se estaba por caerse y hubo un muerto ahí, él no rechazó eso que le incomodaba. Y mirábamos eso, cómo de pronto íbamos a tener procesos incómodos cuando la presencia de Dios está en nosotros, pero no tenemos que rechazarlo, sino que tenemos que albergarlo, porque ahí hay una bendición. Y vimos también que la presencia de Dios no está buscando plataformas, no está buscando escenarios lujosos, sino que está buscando una casa y que somos nosotros. Ahí quedamos hace 8 días, ¿listo? Y decidimos pausarla para hoy continuar, ¿listo? Entonces, quiero que por favor, los tres, vayamos con nuestras Biblias o nuestros dispositivos al segundo libro de Samuel, ¿listo? Y nos ubicamos en el capítulo 6 y buscamos el versículo 11, segunda de Samuel 6:11. Entonces vamos a ver el tercer punto, que lo he titulado: la presencia transforma todo lo que toca. La presencia transforma todo lo que toca. ¿Quién quiere leernos a favor de todos lo que dice el verso 11 de segunda de Samuel 6? Edom. Gracias, Juan. Unos versículos anteriores se nos hablaba que el arca estuvo, ¿ustedes se acuerdan de pronto, Juan, cuántos años? En el otro sitio, como 20 años hablábamos, ¿no? 20 años el arca estuvo en el otro sitio donde estaba, que era esa tierra de boscosa, selvosa, y nada pasó en esa casa. En cambio, en la casa de Obed-Edom, la presencia sí transformó. Y era porque acá comprendíamos que donde estaba el arca no se le estaba dando la importancia, pero donde la presencia de Dios se le da la importancia, la presencia de Dios transforma cosas y transforma nuestras vidas. Eso fue lo que pasó. 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, y dice lo que acabó de leer Juan: todo fue de bendición. No lo busquen, pero yo se lo voy a leer. Génesis 39:5 dice: desde el día en que José quedó encargado de la casa, ese era José el que fue vendido por sus hermanos, ¿se acuerdan? El hijo de Jacob. Y de las propiedades de su amo, aquí ya está él hablando cuando él se fue a Israel y lo compra. Aquí lo compraba Potifar, uno de los gobernantes pues de Egipto. Y dice: desde el día que José quedó encargado de la casa y las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar. Pero miren por qué: por causa de José, todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaban. Entonces hay algo particular, y es que cuando nosotros le abrimos nuestra casa a la presencia de Dios, Dios empieza a bendecir nuestras vidas, como en el caso de Obed-Edom, pero también empieza a bendecir a quienes están a su alrededor, como lo podemos ver en José. Potifar fue de bendición a causa de que José estaba en Potifar. Entonces tú dirás: ay, mira que desde que yo llegué las ventas han subido, la empresa va bien, no ando nada cerrado al menos. O mira, he tenido nuevos negocios a pesar de que es un año difícil, donde el dólar está para abajo, donde de pronto la incertidumbre laboral está ahí, pero nosotros estamos siendo bendecidos. Al menos los que estamos aquí tenemos un empleo, tenemos un emprendimiento, y nos da la provisión. Y eso será por nuestras capacidades, pues no tanto por las capacidades, sino a causa de que la presencia de Dios está en nosotros. Y a causa de que la presencia está en nosotros, hay bendición en nuestras vidas, pero también bendición en quienes nos rodean. Quiero que también busquemos un pasaje que me gusta mucho. Salmo 1:3, por favor. ¿Vale? ¿Lo encontraste?
El salmista lo que nos está comparando a nosotros es como un árbol, pero no cualquier árbol, sino un árbol que está plantado junto a la orilla de un río. Entonces, nuestras vidas son ese árbol y el río es la presencia de Dios. Es decir, que cuando la presencia de Dios está y toca nuestras raíces, toca nuestras vidas, ¿qué pasa cuando el agua nutre la planta? Pues cuando el agua toca la planta, la nutre. Le permita que haya fotosíntesis, todo ese proceso tan particular. Pero naturalmente la está hidratando para que no se marchiten sus hojas y que naturalmente den su fruto. Es decir, eso tiene que salir naturalmente, que nosotros estemos bien, pero que también demos frutos. ¿A causa de qué? A causa de que siempre estemos a la orilla de la presencia de Dios. Por eso es que Mateo 6:33 dice: buscad el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él le dará todo lo que necesite, dice la nueva traducción viviente. ¿Eso a qué se refiere? A que cuando yo me procuro estar siempre cimentado en esa agua, en ese río de su presencia, o cuando yo me esfuerzo por buscar su presencia cada vez más, Dios se encarga de darnos todo lo que necesitamos. Cosa contraria, cuando yo me preocupo solamente por buscar todo lo que yo necesito y me olvido de la presencia de Dios, pues yo voy a pasar mi vida como le pasó a Adán y a Eva después de que salieron del huerto de Edén, que con dolor y con sufrimiento empezaban ellos a buscar lo que necesitaban para subsistir. Pero eso generaron llagas en su mano, con esfuerzo comían, con esfuerzo hacían las cosas, pero no les era natural, cosa contraria que nosotros vemos en Abraham, que era una persona que se preocupó por buscar su presencia, por hacer lo que Dios le decía, y era un hombre próspero, era un hombre que le iba bien en su vida. Entonces, el mayor esfuerzo que nosotros tenemos que hacer en el 2026, en este plano de nuestras vidas, no es tanto esforzarnos por buscar todo lo externo que nosotros queramos, sino que nuestro mayor esfuerzo tiene que ser buscar la presencia de Dios. ¿Y por qué yo les digo que tiene que ser de esfuerzo? Porque muchas veces la presencia de Dios la encontramos en los momentos de calma, en los momentos de quietud. Ustedes recuerdan un pasaje que les decía: y vino un estruendo fuerte, pero ahí no estaba la presencia de Dios. Y vino un terremoto, pero ahí no estaba la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En un silbo apacible, como en un viento muy suavecito, sí, como algo muy tranquilo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a estar demasiadas cosas en nuestra mente, demasiados ajetreos. Por eso el estar quietos es difícil. Pero la palabra de Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Entonces, cuando esos momentos de quietud llegan a nuestras vidas, nuestra mente empieza a decir: ay, ¿será que yo ahora tengo que salir temprano al trabajo? ¿Será que yo ahora tengo que comprar esto? Se me está quemando justamente el agua que puse. ¿Por qué? Porque mi mente es muy difícil que esté quieta. Pero ese es el reto. El reto es que nosotros podamos entrar a esa presencia de Dios con tranquilidad, con quietud, y conocerle que ahí va a estar nuestro Dios. Ojo, pero yo a qué horas consigo el resto de cosas que yo quiero en mi vida. ¿A qué horas consigo de pronto esa computadora? ¿A qué horas consigo ese nuevo trabajo? ¿A qué horas yo hago mis cosas? La prioridad que tú le des a las cosas es lo que tú vas a recibir. Entonces yo le voy a dar prioridad a mi trabajo secular, yo le voy a dar prioridad de pronto a otras áreas. Eso es lo que tú vas a conseguir. De manera esforzada, sí, pero no de manera natural. Naturalmente el árbol da su fruto, naturalmente sus hojas no se marchitan de acuerdo a que esté nutriendo. Ahora, yo con esto no les digo: no vayan a trabajar, no hagan nada. No, eso no es, porque nosotros tenemos que ser diligentes, pero ¿hacia dónde más nos vamos a esforzar? Yo cuando estoy muy estresado, y en estas semanas hemos tenido muchas reuniones en mi trabajo y demás cosas, hace 15 días yo vivía muy estresado. Yo decía: no, pero es que tengo que estar en este comité de trabajo, pero tengo que estar en esa reunión. Y yo les decía en el culto de miércoles de recarga, y quería tenerlo eso bajo control. Hasta que yo sacando la enseñanza dije: pero yo estoy no aplicando lo que voy a predicar.
Y desde el martes empecé como a descansar en eso. Y he tenido reuniones muy temprano en la mañana, pero entonces me madrugaba más aún para antes de salir a esas reuniones orar. Y yo a veces iba con unas anotaciones que de pronto, bueno, si me preguntan esto puedo responder eso, si me preguntan esto respondo esto, pero ese tiempo que supuestamente yo invertía en darle respuesta, lo invertí orando, lo invertí poniendo en las manos de Dios, y esa semana que pasó, naturalmente todo se fue dando. Naturalmente Dios obró, naturalmente todo se aparejó, y yo puedo concluir que mi esfuerzo, si bien es cierto, claro, yo tengo que desempeñar un trabajo, pero mi esfuerzo, más allá que desempeñar ese trabajo, es yo voy a desempeñar mi tiempo en oración de Dios, que Él es el que me va a bendecir en ese lugar que Él me ha puesto. Porque si tú estás en el lugar de trabajo, en tu emprendimiento que tienes, en tu empresa que tienes, no es tanto por nuestros esfuerzos, no es tanto por nuestras capacidades, ha sido porque Dios ahí nos quiere poner, porque Dios ahí nos preestableció. Entonces, tenemos nosotros que ser conscientes de eso y honrar el que Dios nos puso ahí. ¿Listo? Cuarto punto, le he puesto: el que hospeda la presencia termina sirviendo. ¿Listo? Entonces, bueno, justamente hay 3 personas, súper bien. Entonces, Juan Pablo, léenos porfa, Primera de Crónicas 15, versículo 18. Val, léenos Primera de Crónicas 16, 38. Y Juan José, Primera de Crónicas 26, 4. ¿Listo? Entonces, Primera de Crónicas 15, 18, Primera de Crónicas 16, 38 y Primera de Crónicas 26, 4. ¿Qué vamos a ver ahí? Y es que, como yo les decía hace 8 días, y como nosotros podemos darnos cuenta en la Biblia, pues el texto de Obededón donde lo encontramos es ese, el de 2 de Samuel 6, 11. Y uno pensaría que después de que se le llevaron el arca, pues ya se le acabó pues el protagonismo a Obededón en las cosas de Dios, pero no, él tuvo un proceso. Entonces, listo. Juan, ¿lo tienes ahí? ¿Lo lograste encontrar? 18, solamente el versículo 18. ¿Qué dice él? Dice: y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Abiel, Semiramot, Eliel, Elías, Benaías, Maasías, Son puros nombres. Y el 24, y léete el versículo 24, a ver, Juan, si es que yo me confundí aquí. Porque ahí siguen con cada vez que me voy a decir un nombre. ¿Sí? Dice: Sanatán, Amadías, Zacarías, Benaías, Elías, sacerdotes tocaban las trompetas delante de la cara de Dios. León, Elías también. No, entonces yo me enredé con el versículo acá. Porteros de la. ¿ese es el 24? Ok, entonces, ese pasaje, lo que quería que pudiéramos ver era que Obededón pasó de ser un ciudadano cualquiera a ser un portero, es decir, a tener un rol dentro del arca. Recordarán que hace 8 días vimos que quienes podían manipular las cosas que estaban en el tabernáculo eran personas que eran consagradas, eran de una tribu en específico, de un linaje en específico. Obededón no era de esa tribu, no era de ese linaje, pero a causa de su disposición, Dios lo llevó a ser primeramente un portero. ¿Listo? Luego, ¿qué lo llevó a hacer? Vale, 16:38. David también nombró como porteros a Obededón, hijo de Portal, y el otro Obededón, Exacto. Entonces el mismo David le dio una asignación a él de poder estar pendiente del arca, es decir, le dio un rol fundamental. ¿Y qué dice 26:4, Juan? Los hijos de Obededón, de manera, desde el primogénito, pues Abad el segundo, Joab el tercero, el cuarto Sacar y el quinto Natanael. Ahí nos está hablando de la descendencia. Y lee el versículo 8 de pronto, Juan. ¿Cierto? Todos estos de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el ejercicio. 62 de Obededón. Listo. Entonces, ¿qué es lo que el versículo de Juan quería que pudiéramos comprender? Que no solamente Dios hizo algo en la vida de Obededón, que pasó de ser alguien, sí, sin protagonismo, a ser un servidor, a ser llamado por el mismo rey, pero también a que Dios estableciera su linaje, a que estableciera su casa.
Dios no solamente lo bendijo, sino que Dios transformó su vida y transformó su linaje. Entonces quiero que vayamos juntos a Romanos 12:1, por favor. Romanos 12, versículo 1. ¿Listo? Y miren lo que dice Romanos 12:1. Dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, ¿por qué traigo este texto? Porque cuando le abrimos la casa en nuestras vidas a la presencia de Dios, vamos solamente ahí a poder ser real lo que Pablo nos está diciendo a través de esta carta a Romanos, y es poder ser ese sacrificio vivo, el cual es la única clase de adoración que a Dios le agrada. Cuando la presencia de Dios entra a mi vida, me transforma para yo ya no hacer lo que yo quiera, sino que lo que Él quiera. Ahora es algo interesante, porque es que es algo con lo que tenemos que batallar. Por eso Pablo le está diciendo: le ruego que entreguen su cuerpo. Es decir, no desfallezcan en ese morir para vivir diario. Recuerdan el lema de este año: morir para vivir diario, que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque es que Dios ya, como dice Romanos, ha dado mucho a favor de nosotros. Pero para conseguir eso que Dios ya ha dado a favor de nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Entregarnos como ese sacrificio vivo. Pero ese sacrificio vivo lo logramos cuando hay más de la presencia de Dios en nosotros, porque ahí podemos ir transformar, no para movernos por nuestros deseos, sino para movernos de acuerdo a lo que Dios quiere darnos en nuestras vidas. Miremos otro ejemplo. Segunda de Corintios 3:18, por favor. Y alguien que me lo lea. Primero que lo encuentre, que lo lea a favor de todos. Así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como si fuera un espejo. Y el Espíritu del Señor nos habla por medio de su gloria y cada vez nos parecemos. Listo, gracias, Val. ¿Cómo así, Juan? Eso que ahora que estamos, ¿cómo es que dice tu versión, Val? ¿Con el rostro descubierto? Ok. Entonces, ¿cómo es que con el rostro descubierto, Juan? Con el rostro descubierto se hace referencia a que ese velo que dividía el lugar santísimo del resto del tabernáculo fue quitado. Ya no hay nada que nos cubra, sino que podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Entonces nos está diciendo: ya que ustedes que pueden entrar directamente a la presencia de Dios y pueden ver la gloria de Dios cada día, no solamente en estas cuatro paredes, sino en su tiempo de intimidad, y que por medio del Espíritu Santo nos va obrando, tenemos nosotros que no solamente contemplar esa presencia, sino también actuar en pos de esa presencia. ¿Listo? ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una clave interesante, y es que para vivir esa transformación de la presencia de Dios, yo tengo que tener un aliado fundamental, y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, claro, tenemos la oración del Padre: no, Dios Padre, ayúdanos, y también, bueno, gracias por tu sangre, Cristo, por lo que hiciste en la cruz, amado Cristo, pero muchas veces descuidamos la relación que yo tengo con el Espíritu Santo, con esa tercera persona de la Trinidad, y yo no puedo desligarme del Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo fue el consolador que Jesús, antes de ascender al cielo, dejó para que estuviera con nosotros. Y el Espíritu Santo es en el pasaje que leyó Val, dice: es quienes el Espíritu Santo nos hace más y más parecidos a Él. ¿A quién es a Él? Pues a Cristo, a medida que somos transformados a su gloria y a su imagen. Es el Espíritu Santo el que está ahí, el que me puede redarguir de pecado, el que me puede llenar de fortaleza, el que me puede consolar en mis momentos difíciles. Yo necesito el Espíritu Santo para cada día yo irme transformando más en la presencia de Dios. La presencia de Dios, chicos, no solamente es algo que yo pueda sentir emoción, no solamente se queda en eso. La presencia de Dios nos forma. Gálatas 4:19 dice: oh mis hijos queridos,
Siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Pablo le decía a la iglesia en Galacia, yo cada día me esfuerzo por ser correcto para ustedes, para que ustedes vean en mí que yo me formo en la presencia de Dios, para que ustedes también lo hagan, para que ustedes también lo replican. Pablo, una persona que fue al tercer cielo, una persona que era súper erudito, por así decirlo, en las escrituras, en el comprender que el evangelio no solamente se quedaba para el pueblo de Israel, sino que era para todo el mundo. Pablo, que gracias a él es que toda Latinoamérica y Europa fue conquistado en el evangelio. O sea, el mismo Pablo nos dice, cada día yo tengo que formarme más en Dios, cada día yo tengo que seguir avanzando en Dios. ¿Qué más hace la presencia de Dios? La presencia de Dios me establece. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esto. Juan, porfa, búscame 1 Pedro 5:10 y Juanjo, búscame porfa Efesios 2:10. Primera de Pedro 5:10. Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya desaparecido un poco el tiempo, Él mismo os perfeccione a fin de fortalecer el desarrollo. Listo, gracias Juan. ¿Qué más hace la presencia? Ahorita me lees el sencillo, Juan. Entonces, ¿qué más hace la presencia de Dios? Me forma, pero también me establece. ¿Cómo es si, Juan? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Una cosa es que me esté formando a mí, yo hago una escultura. Hago esta escultura, digamos, yo la hice de barro, pero yo la dejo por ahí. Yo ya la formé, pero la dejo por ahí. Dios no solamente nos ha dejado por ahí, sino que Él nos pone en un lugar. Y eso es establecer, ponernos en un lugar. Ahora, ojo, pero ese lugar me genera dolor. Porque mismo ahí dice, ¿no? Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, por un poco tiempo. Es decir, ese poco tiempo se me refiere a que de pronto en este plano terrenal vamos a sufrir de pronto decepciones, a sufrir de pronto traiciones, a sufrir de pronto injusticias, a sufrir de pronto procesos difíciles de irnos perfeccionando para Él, pero no se va a comparar con la gloria de la vida eterna que vamos a tener con Él. Y ese establecerme es que, como yo puedo poner esta ficha aquí para que se vea, si usted fija aquí, nosotros, tú y yo, hemos sido establecidos en un reino que es el reino de los cielos. Y allá es donde vamos a estar. Y esa es nuestra esperanza. Por eso hacemos todo esto. No lo hacemos de pronto por simplemente acompañarnos, sino porque allá es donde queremos nosotros estar. Entonces la presencia de Dios también me establece. Cuando yo tengo la presencia de Dios, mi mente está enfocada en eso, en lo que yo soy establecido allá. ¿Listo? Ahora sí, Juan, ¿qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Listo. Y la presencia de Dios en ese proceso de transformación no solo me forma, no solamente me establece, sino que activa el propósito de mi vida. ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Que hagamos buenas obras las cuales Él preparó de antemano. Esto tiene un fin. Y el fin son esos cositos de tomacorriente. Calza ahí perfecto. Tú y yo calzamos perfecto en las obras que Dios ha preparado de antemano. ¿Y cuáles son esas obras? Pues el contexto en el que Dios te está permitiendo desenvolverte. A Juan Pablo Dios no lo puso en Juan Mandés. A Juanjo Dios no lo puso en Bonilla Aragón. Y a mí no me puso en intervención de apoyo, que es la modalidad que trabaja Valerio. Y a nosotros no nos puso en otra ciudad o en otro país. Nos puso aquí, en este país, en esta ciudad, en ese contexto, en esa familia. Entonces uno debería decir, ay, pero es que si a mí me hubiera puesto, yo diría, a mí me hubiera puesto en Inglaterra, a mí me hubiera puesto de pronto en Suiza, en Suecia, o otros dirán, no, en Asia. Pero no nos puso allá, nos puso acá. ¿Cuál es el objetivo entonces de nosotros, comprendiendo que Dios nos puso en ese lugar, comprender qué buenas obras Él quiere que yo haga en el entorno que yo esté, con la familia que me tocó, con mis amigos que me tocó, con el entorno que me tocó? Porque ahí es que Él nos puso, ahí es donde Él quiere que nosotros empecemos a dar fruto. Y eso fue justamente lo que le pasó a Obed-Edom.
Obed-Edom abrió las puertas de su casa y él vivió esa transformación. Él pasó de ser un simple ciudadano ahora a ser un servidor. No solamente a ejecutar una forma de él, sino a establecerse. Y no solamente lo estableció a él, sino que estableció toda su descendencia. ¿A fin de qué? A fin de que hicieran buenas obras. ¿Y cuáles eran las buenas obras? Cuidar y dar testimonio a las demás tribus, a las demás personas de Israel, de lo que Dios había hecho. Y eso es lo que nosotros debemos entender esta mañana. Que Dios quiere avivar el servicio. ¿Listo? El servicio externamente, pero también el servicio interno. ¿Listo? Y quinto punto, y con ese ya finalizamos esta serie, es lo que otros temen, nosotros lo podemos recibir. Lo que otros temen, nosotros lo podemos recibir. ¿Alguien se acuerda qué le pasó a David cuando se estaba cayendo el arca? Dice la palabra que tuvo temor. Por tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor, sino que se la llevó a la casa de Obed-Edom. ¿A causa de qué? A causa de que tuvo temor. Y muchos pueden tener temor por la presencia de Dios, porque es algo de pronto que abruma ese concepto, de que de pronto genera resistencia porque me lleva a mí a comprometerme más, genera resistencia porque me confronta de pronto con cosas de que yo siento que tengo que seguirle entregando más a Dios. Pero segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder y de autodisciplina. Me gusta mucho este versículo de la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Eso fue lo que le pasó a Obed-Edom. Obed-Edom no tuvo temor de que de pronto en su casa hubiera una muerte como la que pasó con Urías, que tocó el arca y se murió, sino que él, firme en lo que sabía que era la bendición de tener la presencia de Dios, abrió su casa y la entró. ¿Y cuál es esa invitación? A que nosotros podamos no tenerle temor a la presencia de Dios, sino abrir la puerta de nuestras casas. Busquemos Hebreos 10:22 y Santiago 4:8, por favor. Gracias, Val. Hay otra versión dice, entremos directamente en la presencia de Dios. La Reina Valera dice, acerquémonos confiadamente a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos invita este pasaje de la Biblia? Que no tengamos miedo de la presencia de Dios, sino que tengamos ese espíritu de fortaleza, pero que confiadamente nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. Que haya algo que nos invite a dar ese paso. Porque miren lo interesante. Y es que muchas veces nosotros podemos pensar de que no somos dignos de entrar a la presencia de Dios. Juanjo, es que yo todavía lucho con mi mal genio, yo todavía lucho de pronto con la impuntualidad, qué sé yo, lucho con cosas. Pero miren lo que dice este versículo. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada de la sangre de Cristo. Cada día, cada momento que a sus vidas llegue pensamientos que no son merecedores de la presencia de Dios, ustedes tienen que decir, no es así, no es así. ¿Por qué? Porque es que mi vida ha sido rociada con la sangre de Cristo. Y esos pensamientos tienen que irse de sus vidas. Tienen que irse de sus vidas. No me acuerdo quién era el que decía, es inevitable que un pájaro vuele por encima de uno, pero lo que sí es evitable es que ese pájaro se aposente en tu cabeza y te haga un nido en tu cabeza. Entonces es inevitable que de pronto un pensamiento negativo pase por ustedes, un pensamiento de inmerecer la presencia de Dios pase por ustedes. A veces inevitable. ¿Por qué? Porque esos son los dardos que manda el enemigo a sus vidas para hacerlos rechazar la presencia de Dios. Pero lo que sí es evitable es que eso se aposente en sus cabezas, en que digan, no, si yo no merezco ya la presencia de Dios, no, yo no merezco esto, no, yo soy indigno de esto. Eso sí es evitable. ¿Por qué? Porque Cristo
porque la sangre de Cristo ha rociado sus vidas a fin de que, dice el final del verso 22 que leyó Val, a fin de purificarnos y que su cuerpo sea lavada con agua pura. Es decir, ustedes y yo, chicos, cada día podemos entrar con la confianza en que la sangre de Cristo es tan real y que nos limpia. No necesitan ustedes recibir de pronto de mí una agua y se la rocean. Muchas iglesias hacen eso y venden esas aguas o venden ciertos aceites. Más allá de eso está el poder de la oración, que ustedes digan: Dios, rompe de mí toda fortaleza mental para no sentirme indigno de la presencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando yo me acerco? Aquí un poquito yo le dije lo del Santiago 4:8. Dale, Juan. Sí, Santiago 4:8. ¿Sí? ¿Cómo es que dice Juan otra vez? Ok, listo. Entonces, sino que esta versión dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Y eso me pareció muy bonito, porque cuando yo me acerco confiadamente a Dios, Dios se acerca también a mí. ¿Listo? Entonces, ese acercarme yo a Dios, yo sí, le puedes leer en esa versión, sí. No, siempre como sale en la Biblia. Ah, te saca los dos de uno, ajá. Y cuando entré, entonces Sí, pero léelo, por favor. no, pues lo que hace es no, la Biblia se saca Ok. pecadores y limpiar las manos, y vosotros los deberían purificar de sus corazones. Listo, entonces cuando yo me acerco a Dios, Él se acerca a nosotros. Eso es interesante, porque ¿a quién no le pasó que cuando uno iba a conquistar a alguien, uno iba acercándose a esa persona, y esa persona en vez de acercarse era huyendo? A mí me pasó, cuando me iba acercando a mi esposa, éramos novios en la universidad, y ella almorzaba siempre en unas mesas de la parte de abajo de la universidad, que hay un árbol, y una vez yo le dije a una amiga: acompáñame, almorcemos allá cerca. Y yo que bajo con mi amiga hasta allá, y ellas recogieron sus cocas y se fueron para otro lado. Y yo acercándome y ella alejándose. Gracias a Dios, pues luego pude conquistarla. Pero eso no nos va a pasar con Dios. Nosotros sí podemos irnos acercando a la presencia de Dios, y Él no va a recoger sus cocas y se va, sino que Él, como nos lo dice la parábola del hijo pródigo, nos está esperando con los brazos abiertos al encuentro para abrazarnos. Podemos sí haber cometido errores, pero ¿qué dice después del punto, ese versículo? Lavemos las manos. ¿Por qué lavar las manos? Hay algo muy particular en lo que concierne con las manos en la Biblia y en Dios. Siempre dice que impongan manos, que levanten las manos. Las manos tienen un significado muy bonito a Dios. Lavamos nuestras acciones. ¿Listo? Lavamos nuestras acciones. Oremos. Nos metemos en oración. Pero que no esto nos permita irnos en contra de la presencia de Dios. Dios responde a quienes se acercan. Y la pregunta sería: ¿cuánto necesitamos que cada día Dios se acerque más a nuestras vidas? ¿Amén o no amén? Sí. Obededón no tuvo temor, como les dije. Obededón se acercó a la presencia de Dios, abrió su casa, y la presencia de Dios fue tan especial que la historia de Obededón no fue igual. No fue igual. Ni la suya, ni la de su familia. Entonces hay niveles de presencia de Dios que muchos evitan. Pero Dios está buscando justamente eso. Que personas abracen la presencia de Dios. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy aquí en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. La pregunta sería esa: en nuestra casa, en nuestras vidas, necesitamos abrir la presencia de Dios a ciertas áreas que de pronto necesitamos de pronto avanzar cada vez más con la presencia de Dios. La presencia de Dios no se debe concebir de solamente visita. ¿Listo? Como que hay un momentico, la atendemos y luego nos vamos. La visita de los domingos, por ejemplo.
Los domingos en la mañana. Un brunch con Dios. La idea no es que solamente sea un brunch con Dios. La idea es que Él viva y se hospede siempre en nuestras vidas. ¿Listo? Más allá que nosotros fomentar un crecimiento numérico en esta fase de la iglesia, lo que Dios me hacía ver era que con los 4 o 5 que somos, podamos nosotros es fomentar vidas llenas de la presencia de Dios. Porque eso marca la diferencia. Cuando yo tengo pilares en mi iglesia que son llenos de la presencia de Dios, ahí yo puedo descansar y que esa multiplicación se va dando naturalmente. Cuando yo no veo todo lo que yo en este momento, cuando yo no veo todo lo que yo le he pedido a Dios en mi vida, yo no sé de pronto qué le han pedido a ustedes, pero de pronto no ven eso finalizado, no se preocupen, pero lo que ustedes sí pueden estar retándose es, vean primero toda esa llenura de la presencia de Dios. A eso sí preocúpense, por estar más llenos de la presencia de Dios, y ahí paso a paso y poco a poco se va dando todo. Yo ayer le decía a mi esposa, es increíble cómo en 2 años que ha pasado, la vida se ha ido súper rápido. 2 años ya va a cumplir Martina. Y fue el tiempo en el que decidimos ir y sumergirnos más en la presencia de Dios. Y ese ha sido nuestro reto. No es fácil porque tenemos nosotros trabajos aparte y trabajos muy demandantes. No es fácil porque tenemos una bebé. Entonces toca sacar tiempo, toca esforzarse un poco más, toca a veces menguar en el dormir. Pero Dios ha sido tan maravilloso, que ha dado tanta bendición en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo la economía. A veces uno se preocupa mucho por esa área, pero cuando esa área viene a pasar a un segundo plano y nuestra preocupación es más abrir la puerta a la presencia de Dios, yo les digo, como un testimonio fiel de eso, Dios se encarga de todo. Dios se encarga de absolutamente todo. Y eso es lo que yo hoy quiero que podamos nosotros orar. Que podamos decirle a Dios, Dios, encárgate de toda mi vida. Y yo me voy a encargar de abrirle la puerta a la presencia de Dios. Tiene que haber un esfuerzo, sí, claro. El esfuerzo de abrir la presencia de Dios es el esfuerzo. ¿Listo? Pero es más llevadero ese esfuerzo de abrir la puerta a nuestras vidas, a la presencia de Dios, que uno matarse toda su vida buscando eso secular. Se los aseguro. Yo duré muchos años buscando tener un nombre, duré muchos años buscando tener un estatus en mi trabajo, y me esforzaba y me metía en cuanto curso había, y eso sirvió, sí, lo llegué a tener, sí, pero en una mañana eso se ha polido todo con un error que yo cometí. Y yo ahí entendí, en ese proceso en el que estaba sin nombre, sin nada, sin nada fijo en mi trabajo, sin nada fijo económico, pero yo ahí entendí en una noche que Dios me decía, tú decidiste alejarte de la presencia de Dios, decidiste con el poco conocimiento que tenía en las Escrituras seguir tu vida, y ese es el fin. Y ese es el fruto natural. Tuviste sí algo, pero eso se marchita. ¿Cuántos no han tenido flores o no han regalado unas flores y se daña? O una fruta que uno la deje ahí. La fruta, por más bonita que sea y por más fresca que uno la compra, si uno no se la consume y uno la deja ahí, eso se va pudriendo. Y así mismo pasa. De pronto, cuando conseguimos nosotros con nuestro esfuerzo, eso por más bonito que tengamos, eso se va a pudrir, va a caducar. Y yo estaba así, caducado, eso estaba podrido ahí. Pero cuando yo entendí y pude enderezar mi vida de nuevo a Dios, ¿fue sencillo? No fue sencillo, porque tenía que sanar los corazones, mi corazón, los corazones de las personas que estaban a mi alrededor y que había hecho daño, pero ese era mi esfuerzo. Y yo me esforzaba más por eso que por conseguir trabajo. Sí, había mandado hojas de vida, sí, pero tenía que seguir haciendo cosas, pero naturalmente todo se fue dando. Y ayer alguien me dice, no, pero es que tu opinión nos interesa. Y yo ni por enterado que mi opinión les interesara a este grupo de personas. Y ahí fue donde, cuando estaba estudiando la predicación, yo decía, recordé como años atrás, yo estaba muy interesado que mi opinión importara. Y sobre eso estaba llevando. Hoy en día no me interesa lo que mi opinión puede valer. Hoy en día me interesa
es que la presencia de Dios esté en mi vida para ser un testimonio en las demás. Pero naturalmente Dios va dando y aparejando otras áreas. Esa es la invitación de esta mañana. A que este mes de mayo podamos nosotros vivirlo de una manera diferente. Podemos vivirlo generando nuevas acciones, nuevas aptitudes que nos lleven a vivir más la presencia de Dios. Hoy se celebra el Día de la Madre. Seguramente algunos pues ya la llamaron, los que no viven con ella aquí. Es porque tengo mi novia aquí, ¿cierto, Juan? De pronto ustedes van a pasar con sus mamás y demás. Yo ahora me veo con mi mamá también. Y a veces las mamás decían, cuando era uno de más pequeño, mi único regalo es que usted se porte bien. Usted haga caso. ¿Listo? Dios es nuestro creador. Él es nuestro Padre. Pero Él también funge ese rol de maternal, de cuidado, de protección. ¿Y cuál es el mejor regalo que uno le puede dar a un padre? Pues uno hacer caso. Uno portarse bien. Uno portarse. Yo siento que ese es el mejor regalo. Y qué bueno que nosotros podamos mirar en este Día de las Madres, puede regalar eso a nuestro Dios. Portarnos bien, ir en pos de su presencia. Para que nuestras madres terrenales vean en nosotros algo diferente, vean en nosotros algo positivo. ¿Listo? Amén.